Cheque. Bueno, primero miremos algo de teoría. Supongo que ya vieron esto en clase, ¿verdad? Los conmutadores. Eh, Primero miramos los diodos de electrónica 1. Si se recuerdan, hay un voltaje, eh, voltaje mínimo, ¿verdad? Para polarización directa, que es este que dice BF acá, que generalmente, bueno, en los diodos de silicio es 0.7, ¿verdad? Pero en la clase, para simplificar todo, vamos a ver los conmutadores como elementos ideales, ¿verdad? O sea, eh, cuando estén conduciendo va a tener un voltaje cero y la máxima corriente que puedan conducir la vamos a considerar casi máxima, por decirlo así, ¿no? Según lo que nos diga el datasheet. Con respecto a los tristores, el primer elemento que miramos es el SCR, que es este que miramos acá, que tiene tres patitas, ¿verdad? El ánodo, el cátodo, que funciona como un diodo normal, que aquí igual vamos a tener un voltaje mínimo de polarización para que el diodo conduzca, que este va a depender ya no va a ser de 0.7, ¿verdad? Porque vamos a trabajar con diodos de una potencia más alta, entonces va a ocupar un voltaje más alto de polarización. Aquí en el gate, donde aplicamos un voltaje con respecto aquí del gate al cátodo, para que mandar una pequeña corriente de modo que el diodo pueda conducir, ¿verdad? Al momento de que enviamos ese pulso de corriente, que es este IG, saben que el diodo queda enclavado, ¿verdad? Este solo va a dejar de conducir corriente al momento de ser polarizado inversamente, ¿verdad? O al momento de que ya no haya corriente y ya sea cero, ¿verdad? Igualmente existe un voltaje de ruptura inversa o un voltaje máximo que soporte el diodo de pico inverso, igual un voltaje máximo de polarización directa, ¿verdad? O sea, nosotros podemos aplicar un voltaje bastante alto, VAK, del ánodo al cátodo para polarizar directamente el diodo, pero sin aplicar un pulso de corriente, acá en el gate el diodo no va a conducir, ¿verdad? Aquí está, como dice, las características idealizadas de este elemento que lo llamamos SCR, ¿verdad? Que es de la familia de los tristores. El otro que vamos a ver es ya les digo, el TRIAC, pero no está aquí, creo. Déjenme ver. No, bueno, aquí lo tengo. El TRIAC es prácticamente lo mismo que el SCR, ¿verdad? Solo que son dos diodos así en paralelo, de modo que el TRIAC, perdón, pueda conducir del corriente en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto, tanto en esta dirección, para acá, como para arriba también, ¿verdad? E igualmente este diodo queda enclavado. Entonces solo podemos, este ya no lo apagamos polarizándolo directamente, ¿verdad? Sino que solo dejando de fluir corriente por él. Lo podemos apagar. Y por último vamos a ver el MOSFET. Este sí está aquí en el libro. ¿Dónde está? Bueno, los BJT, que eso los miramos en electrónica 1. Aquí está el MOSFET. Entonces, el MOSFET igualmente lo vamos a utilizar solo como conmutador, ¿verdad? Ya saben que los transistores pueden estar trabajando en tres regiones, ¿verdad? Pueden estar en corte, que sería apagado, en activa, que lo utilizamos en aplicaciones para amplificar, podemos amplificar corrientes con ellos, o también como saturación, ¿verdad? Que es el caso que nos importa. Entonces, este transistor lo vamos a utilizar solamente en dos regiones, ¿verdad? En corte y en saturación. Entonces, aquí podemos ver eh, que tiene tres patas. Eh,
Este transistor, los MOSFETs, los FETs, perdón, la familia de los FETs, si recuerdan, son transistores controlados por voltaje. Entonces, aquí del gate al surtidor, o el source, del gate al source aplicamos un voltaje de modo que podamos activar el transistor y que este conduzca una corriente aquí, ¿verdad? ID. Entonces, aquí vemos la gráfica. Aquí está este voltaje que miramos aquí. Este es el voltaje mínimo. Aquí hay un voltaje mínimo de gate source, que sería este, con el que el diodo se activa, ¿verdad? Y empieza a conducir una corriente. Entonces, aquí en la primera, aquí sería el voltaje VGS 0, ¿verdad? Aquí sería otro voltaje mayor, ya el voltaje mínimo para activar el diodo. Y en toda esta región de acá, por decirlo acá, sería nuestra región la región activa, ¿verdad? Donde lo ocupamos para amplificar. Pero nosotros solo vamos a trabajar en saturación. Entonces, lo vamos a trabajar por acá, donde vamos a tener corriente máxima, pero el voltaje de VDS va a ser mínimo. Por acá. Aquí vemos la gráfica como sería idealmente, ¿verdad? Si apagamos el MOSFET, o sea, aplicamos 0 voltaje acá, en VGS, pues no va a conducir corriente. Aplicamos el voltaje mínimo para encender el MOSFET, vamos a tener, perdón, el voltaje de saturación, no voltaje mínimo. Aplicamos el voltaje de saturación, entonces vamos a tener toda la corriente. Bueno, con respecto a la guía, entonces aquí miramos un poquito más de teoría. Y aquí empezamos la primera práctica. Entonces, aquí voy a hacer un ejemplo. No voy a utilizar este SSR, voy a utilizar otro, con otras diferentes características, solo para demostrarles lo que ustedes tienen que hacer. Vamos a poner los elementos, un resistor, el diodo, aquí están los SSR, ¿verdad? Voy a elegir este. Voy a elegir esta resistencia acá. Vamos a agregar un LED. Este está bien, este LED azul. Con una fuente en tierra. Y el interruptor. Voy a ocupar 2, después les digo para qué es el otro. Ahí. Ahí, este lo voy a conectar después. Solo voy a mover. Entonces, al gate vamos a aplicar un voltaje más pequeño. Aquí el mismo voltaje. 15 voltios. Una resistencia de 470 ohms. Ok. Entonces, dice construir el circuito de la figura en el protoboard. Obviamente no estamos en el laboratorio presencial, ¿verdad? Lo vamos a construir aquí en Multisim. Entonces dice el conmutador puede ser un simple jumper con
el que puede ser accionado haciendo contacto con la fuente. Entonces, dice, existe paso de corriente de LED, de no existir, ¿a qué se debe esto? Bueno, entonces voy a darle run. Obviamente no existe paso de corriente debido a que no hay ninguna corriente que va al gate, ¿verdad? Para activar el SCR. Estas preguntas las van a contestar ahí en el procedimiento cuando lo vayan haciendo. Después dice acciona el conmutador S1. Entonces ahí está. Permítame, no sé. ¿Qué ondas? No se activó el LED. A ver, a ver. Ajá. Vamos a poner un amperímetro. Amperímetro DC. A ver. Ok, ahí hay una pequeña corriente, de verdad que es aproximadamente 0. Encendemos acá. 2.15. Bueno, posiblemente ha de ser que esta resistencia es muy grande. Voy a poner 50 ohms. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tengo 24 miliamperios. Chequen. Con eso sí enciende el LED. Entonces, bueno, primero con el interruptor arriba, ¿verdad? No se enciende el SCR, ¿verdad? Al momento de cerrarlo, ya se enciende el LED. Entonces, ya saben que si yo abro el interruptor, ¿qué pasó? Este queda enclavado, ¿verdad? Solo que, a ver. Déjenme ver. Voy a buscar el datasheet de este tiristor. 2N1595 datasheet. Vamos a ver. Este no. Ahí está. Entonces vamos a ver. RMS on current, esta es la corriente máxima que soporta en polarización directa cuando está conduciendo. Peak gate power es la potencia que consume al momento de disparar la compuerta. Dice que es 0.1 watts, es bastante pequeña. Peak gate current dice 0.1 amperios, o sea, la corriente pico al momento de activar la compuerta, ¿verdad? En el disparo. Vamos a ver. Voltage gate, aquí está. Peak voltage gate dice 10 voltios. Entonces, si le aplicamos un voltaje de 10 voltios, vamos a ver aquí. Ok. Ahora cerramos este. Ya está. Ahí está. Como les había dicho, hay un voltaje mínimo para el cual se tiene que activar el tristor, ¿verdad? Entonces, como pueden ver aquí, puedo encender o apagar este interruptor y el tristor, el SCR, perdón, queda enclavado. Entonces, lo que podemos hacer para apagar el tristor es, como les había dicho, polarizarlo inversamente o simplemente podemos poner un interruptor aquí. Un pulsador sería, ¿verdad? Pero aquí no encontré en Multisim. Un pulsador ponemos, entonces, pagamos aquí
se activa el tristor, conduce corriente, lo subimos, el tristor queda enclavado, entonces cerramos este y después lo abrimos y ahí está, ahí desactivamos el tristor, hacemos que el voltaje en el tristor sea cero, ¿verdad? Y al momento de abrir este, desaparece la corriente porque ya no tiene forma de dónde pasar. Entonces, aquí en la guía van a contestar las preguntas que dice ahí. Después dice invierta la dirección del tristor y repite el paso 2, se ha encendido el LED. Y después dice que hagan un análisis de ese. Esto es para ver las características, ¿verdad? Del tristor, lo podemos hacer aquí. A ver, voy a quitar este. Voy a quitar, bueno, voy a poner este. Lo voy a poner, como dice aquí, B de entrada. B de entrada y este voy a poner BF, B de fuente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, voy a cerrar aquí. Nos vamos aquí a simular y vamos aquí en análisis y simulación, un barrido, vamos a hacer un barrido de DC. Un barrido de DC. La fuente 1 lo vamos a poner como esta, la fuente de entrada. En este caso, si se fijan bien, aquí dice que hagamos un barrido que varíe de 0 a 8 voltios con incrementos de 0.5. Entonces, este tristor tiene un voltaje de activación menor, ¿verdad? Ya vimos que este tiene 10 voltios, entonces lo vamos a aumentar ese voltaje aquí en este caso. Después dice quite el checkmark de la casilla 2, no vamos a variar la fuente de 2, o sea, la fuente de entrada. Y en la ventana de output vamos a ver, o sea, vamos a ver la corriente cómo varía con respecto al voltaje, ¿verdad? Bueno, aquí lo voy a poner en 15 voltios para asegurarnos que saturemos el diodo, el tristor, perdón. Output, si pongo IBDF, pongo run, si se fijan la gráfica sale invertida, entonces ahí dice que agreguemos la opción, aquí agregar una expresión de menos IBF, ¿verdad? Negativo de la corriente y borramos esta. Entonces ahí está. Entonces, como podemos ver, más o menos la corriente máxima sería, ¿cuál sería la corriente máxima aquí? Déjenme ver. En esta, cuando lo enciendo aquí, perdón. Vamos a ver, espérame. Deactiva Noise Produce Phone. Ahí está. Ok, al momento de activarlo aquí, tenemos 206.4 miliamperios, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué momento en la gráfica, en qué punto de BGS tenemos esa misma corriente aquí. Entonces vamos a simularlo. DC swap 0.15. Output, vamos a agregar la expresión del negativo IBF. Vamos a darle run. Entonces, pongo como aquí está el punto, ¿eh? Podemos agregar
Voy a cambiar el fondo del color de la gráfica, agregamos un grid y ponemos este puntito aquí. Y miramos que 250 está aquí. ¿Ve? Entonces, desde 8 voltios podemos decir que saturamos el LED, ¿verdad? El LED, perdón, el tristor. Entonces, esta gráfica también, como dice ahí, la van a agregar en el procedimiento. Después dice el disparo del triac, básicamente es lo mismo, solo cambiamos el SCR por un triac. Y con lo del tristor, con el MOSFET, perdón, vamos a hacer unos cambios aquí. Aquí ya no vamos a ver cómo, perdón, espérenme. Aquí vamos a hacer un análisis distinto con el MOSFET. Primero vamos a ver las curvas características del MOSFET para ver en qué punto se satura, ¿verdad? Entonces, igualmente vamos a hacer un barrido de DC. Vamos a hacer el circuito del MOSFET. Vamos a ver, ground. DC power. Transistores. Este es un MOSFET canal N. Vamos a buscar aquí BS, componente BS 170. Ok, ahí está. Vamos a agregar otra fuente. voltios, 5 voltios. Man, una pregunta. Ajá. Para la parte del tiristor, ¿vamos a utilizar el que dice ahí en la guía o el que vos estabas utilizando No, para el que la... dice aquí. El que dice aquí. Es que aquí al final están los datasheets de esos. Y hay un cuestionario sobre eso. También para el TRIAC, entonces, el que Sí, aparece ahí. igual para el TRIAC. Gracias. Yo lo hice con otro componente solo para hacer la demostración. Pero aquí en la guía, bueno, en el informe que van a presentar, lo hacen con el componente este, el que dice aquí. El BT 169. A ver, entonces aquí decimos que es el BGS, ¿verdad? BGS y este es el BDS, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a sacar las curvas características del transistor para ver cómo se comporta, dónde está su zona de saturación, corte y activa, ¿verdad? Entonces dice que este lo variamos de 0 a 12 voltios. Bueno, primero, como source 1, la fuente VDS dice. Esta la variamos de 0 a 12 con incrementos de 1 voltio. Después, en la fuente 2, dice que lo variemos de 0 a 6 voltios con VDS, con incrementos de 0.5. Después en el output vamos a ver cómo cambia la corriente ID, ¿verdad? Esta corriente, solo que igual tenemos que agregar la expresión porque si no sale invertida la gráfica, ¿verdad? Sería esta. Ok. Y le damos run. Perdón, aquí puse la misma fuente. Le damos run. Y aquí vemos las curvas características del MOSFET, ¿verdad? Entonces podemos ver en qué punto ya se está saturando el MOSFET. Vamos a ver.
como por aquí, ¿verdad? Por 4 voltios. Como por 4 voltios ya tenemos 600 miliamperios. Vamos a ver esta gráfica de aquí. Es esta. Es esta línea de aquí, ¿verdad? Que dice, vamos a buscarla aquí para ver todos los datos. Dice con BVGS igual a 6. Vamos a buscar aquí, aquí está. Entonces, dice con un voltaje del gate source de 6 voltios, tenemos una corriente de, vamos a ver en Y2, ¿cuál es Y2 aquí? Es el 1, 2, 3, 4, el cuarto dato. 2, 3, 4, 587. Sí, aquí está. 587 miliamperios. Entonces, en ese punto ya estamos saturando el transistor, ¿verdad? Podemos ver que para encenderlo, podríamos decir, bueno, con un voltaje aproximadamente de 2 voltios ya está encendido, ¿verdad? El transistor. Con un voltaje de VGS 2 voltios, perdón, con un voltaje de VDS, el eje X es VDS. VDS 2 voltios e igual en el voltaje, un voltaje de VGS de 6 voltios. Esta línea es VGS 6 voltios. Entonces, al momento de aplicar 6 voltios en el gate source, si tenemos 2 voltios en el drain source, podemos activar el transistor, ¿verdad? Entonces, esta gráfica ahí la van a poner en el informe también. Como les expliqué, solo vamos a trabajar en corte, que sería aquí, la primera gráfica, y en esta, ¿verdad? Que sería ya el transistor saturado. No vamos a trabajar en estas líneas de aquí abajo, que serían la región activa, ¿verdad? Donde ocupamos el transistor como amplificador, no como conmutador. Ok. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo trabaja este diferente. Este es un transistor ya de potencia, este es diferente. Si se fijan, este es el IRF840, es el BS170. Entonces, este tiene otras características, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de cómo saturamos ese transistor. Ahí en el cuestionario preguntan las características de este transistor. Y bueno, por último el cuestionario lo contesta. Y aquí están los datasheets de los elementos. ¿Alguna pregunta? Uy, alguien quería entrar y no lo... ¿Preguntas? En la parte de características de los elementos, eso lo sacaríamos de los datasheets, ¿verdad? Sí, aquí están los datasheets. Entonces, solo buscan acá. Sí, perfecto. Entonces, creo solamente eso era. Este análisis que dice aquí, analice otra cosa. Analice en qué punto de la gráfica el transistor entra en saturación. Ahí me colocan la gráfica y con una línea como lo hice yo aquí, ponen en qué punto el transistor entra en saturación, ¿verdad? Entonces solo dan clic aquí donde dice show cursors y aquí aquí muestran la línea, ¿verdad? Pueden poner ahí con una flechita, este es el punto de saturación del transistor, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta el nivel más alto, es decir, la curva más alta, ¿verdad? Sí, sí, la curva más alta. Otra cosa, en la clase, si un MOSFET lo tomamos en saturación, decimos que el voltaje aquí, ¿verdad? Entre gate y source va a ser 0 voltios, ¿verdad? Pero siempre hay una pequeña resistencia, como sabemos. Entonces, para medir esa resistencia que se llama RDS, que es del drain al source, aquí van a notar, por ejemplo, cuando hagan esta práctica, que
la corriente no va a ser, por ejemplo, aquí la corriente debería ser 30 entre 10, va a 3 amperios, lo cual es una corriente bastante alta, pero no les va a dar, no les va a dar exactamente los 3 amperios, les va a dar un poco menos. Esto es debido a porque aunque el transistor esté en saturación y sigamos aumentando el BGS, siempre hay una resistencia aquí entre el drain y entre el source. Entonces, para calcular esa resistencia es bien fácil, solo ponemos aquí. Por ejemplo, voy a hacer calculamos, bueno, podemos medir el voltaje acá. Medimos el voltaje entre el drain y el source y medimos la corriente acá. Voy a poner así. Medimos la corriente que va del drain hasta el source. Entonces, déjenme ver si puedo poner anotaciones. Aquí. Este es ID, ¿verdad? Aquí tengo BDS. Perdón. Entonces, idealmente cuando esto esté encendido, ya aquí y aplicamos un voltaje de saturación de modo que saturemos el transistor. Entonces esto quedaría así, ¿verdad? Prácticamente. Solo quedaría, voy a rayar aquí. Quedaría la fuente así. A tierra. Los 15 voltios. Voy a poner, bueno, aquí no está, pero voy a poner una, como que esta fuera nuestra carga, ¿verdad? A la que queremos alimentar. Y aquí estaría el transistor, el cual solo lo modelamos como una pequeña resistencia aquí, RDS, ¿verdad? Entonces, aquí está el BDS. Y por aquí entra la corriente ID, ¿verdad? Y aquí está el tierra. Como saben, la impedancia de entrada de estos elementos es bastante alta. Entonces, prácticamente solo hay un pico de corriente al momento de energizarlo. Al momento de encenderlo o aplicar un voltaje en la compuerta hay un pico de corriente y después se baja la corriente hasta aproximadamente 0. Y eso, como saben, es debido a la alta impedancia que tienen en la entrada los FETs, ¿verdad? Todos los FETs tienen esa alta impedancia. Ok. Entonces, para calcular este RDS, simplemente decimos que RDS es BDS entre ID. Y podemos calcular el RDS del... Ah, por cierto, este es decimos que este es RDS on cuando el transistor está encendido. Hay un RDS off que es prácticamente cuando el transistor está en corte y esa la resistencia decimos que es bastante alta, ¿verdad? Entonces, le agregan aquí, ahí se me olvidó ponerlo aquí, pero le agregan ahí 5, calcule RDS en este caso. Entonces, por ejemplo, la corriente aquí idealmente debería ser 3 amperios, ¿verdad? Pero no les va a dar eso, debido a la resistencia que está aquí. Ahí en la línea, cuando hagan el análisis, que aquí, cuando hagan el análisis de solo esta fuente, cambiando esta fuente, les va a aparecer la última línea, que es donde está la máxima corriente, ¿verdad? Entonces, otra duda. No hay dudas. Bueno, se me había olvidado decirles sobre las ventajas de estos dispositivos con respecto a los relés, ¿verdad? Porque estos los utilizamos para aplicaciones de potencia. Entonces, como sabemos, en aplicaciones de potencia usamos o contactores o relés, ¿verdad? Los cuales, como sabemos, los contactores y relés son dispositivos electromecánicos, ¿verdad? Generalmente energizamos una bobina ahí y esa bobina funciona como un electroimán y activa un interruptor ahí, ¿verdad? Y este se tiene que mover, ¿verdad? De una posición abierta a cerrada, ¿verdad? Lo cual no pasa con estos dispositivos de electrónica, ya sea porque internamente no hay un movimiento ahí mecánico, ¿verdad? Para hacer un switch. Son dispositivos sólidos. Entonces, esto nos permite
utilizarlos en una gran cantidad de aplicaciones más complejas. Además de que los contactores y relés, al hacer ese switch de encendido a apagado, tienen un desgaste por el tiempo, ¿verdad? No podemos hacer ahí infinitas conmutaciones, como en el caso de un dispositivo sólido. Obviamente también estos dispositivos tienen un desgaste, ¿verdad? Más que todo por la temperatura. Y cuando estos dispositivos notamos que están aumentando de temperatura, es porque no estamos trabajando en la zona de saturación de estos dispositivos, estamos trabajando en la región activa. Voy a poner la gráfica, permítame. La gráfica aquí está. Espera, voy a borrar esto. Entonces, aquí está esta gráfica, ¿verdad? Ok. En esta zona, que es la región activa, aquí hay un RDS, ¿verdad? Entonces, la potencia disipada por el transistor sería la corriente que pasa, que sería ID, por el RDS, ¿verdad? Cuando el transistor está en región activa, esta resistencia no es tan pequeña como cuando está en saturación, ¿verdad? Entonces, el transistor está disipando ahí una potencia, la cual se convierte en calor. En las aplicaciones donde solo lo utilizamos como conmutador, lo ideal es que esta resistencia es cero, ¿verdad? Pero como sabemos, en la realidad no es cero, es muy pequeña. ¿Qué más? Otra ventaja que tienen los conmutadores como los dispositivos electrónicos son los tiempos de conmutación, ¿verdad? Como saben, en un contactor se tiene que mover ese interruptor al momento de activar la bobina. Se mueve ese interruptor, entonces ese tiempo no es tan pequeño como el que al momento de aplicar un voltaje aquí, ¿verdad? Prácticamente es instantáneo, decimos. Igual en los tiristores, solo aplicamos un pulso de corriente en el gate, en un SCR, y el diodo del SCR empieza a conducir corriente. Mientras tanto, en los contactores y relé, ese tiempo es más alto, ¿verdad? No los podemos utilizar como para las aplicaciones que vamos a ver en la clase, como son las fuentes conmutadas y los inversores, ¿verdad? Que en los inversores ocupamos, igualmente en las fuentes conmutadas, ocupamos que estos dispositivos hagan conmutaciones muy rápidas. Bueno, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, nos vemos el otro martes entonces a las 11 de la mañana. Les voy a subir el video de la práctica de hoy. Man, disculpa, fíjate que a mí todavía no me aparece en el campus el laboratorio. Para los que no les aparezca, envíenme un correo. A ver. Ya les voy a escribir aquí mi correo. Déjenme. Okay. Miren, este es mi correo. Envíenme el correo con su correo institucional, porque así los agrego de un solo. Lo miran ahí. Sí. Solo envíenme un correo, solo díganme, agregarme al campus virtual ahí y yo los agrego. Los que no están agregados es porque seguramente les salió la clase un poco tarde. Que te digan ahí que son de electrónica industrial. ¿Cómo? Que te digan en el correo también que son de electrónica industrial. Sí, sí, es cierto. Me dicen ahí que son de electrónica industrial, porque también estoy dando otros laboratorios. ¿Otra duda? ¿Pregunta?
Bueno, entonces finalizamos hoy. Nos vemos la otra semana. El informe de este laboratorio, ya pusiste la fecha ahí en el campus, ¿para cuándo hay que Ah, entregar? sí, sí. El informe para el otro martes. Creo que todavía no le va a aparecer la fecha de entrega, pero ya lo puse. Para el otro martes hasta las 11:57 de la noche, por ahí lo puse. Creo que mañana les va a aparecer, les va a aparecer ahí entrega de informe. En PDF lo suben, por favor. Solo PDF. Ah, y solo que me lo mande uno, por favor. Con uno que me lo mande ahí eh, suficiente. No ocupo que me lo manden los tres. Dale, man. Bueno, nos vemos el otro martes entonces. Jugalo al bo.